José, muchas gracias a todos los amigos de Mater Fátima, en especial el padre Héctor Ramírez, que ha tenido esta iniciativa, movido por Dios, sin duda. Bueno, hoy vamos a tener nuestra segunda conferencia y como está anunciado, hoy vamos a hablar de la autoridad doctrinal de Santo Tomás. Y vamos a dejar las obras del doctor Angelico, las vamos a dejar, Dios mediante, para mañana. Ante todo, conocer o saber una distinción que nosotros a veces cuando hablamos de teología damos por supuesta, pero a lo mejor no es muy supuesta, por eso lo voy a decir al comienzo, la distinción que hay entre los padres y los doctores de la iglesia. ¿Sí? Los padres de la iglesia son, como escribió Juan Pablo II el 2 de enero del año 1980, en una constitución que se llama Patres Ecclesiae, enseñaron a la iglesia lo que aprendieron de ella. Y entre los padres tienen algunas notas características que los distinguen. Son, podemos decir, los primeros catequistas, ¿no? Que fueron obispos, los primeros cristianos que enseñaron a los demás, digamos. Y las notas de estos padres son las siguientes: ortodoxia, o sea que doctrina católica, santidad de vida, aprobación al menos tácita por parte de la Iglesia, y antigüedad. Y entre la antigüedad, entonces, con una convención, se ha dicho que va hasta la muerte de San Isidoro de Sevilla en Occidente, en el año 636, hasta la muerte de San Juan Damasceno, perdón, la muerte de San Isidoro de Sevilla en Occidente, hasta el año 636, y la muerte de San Juan Damasceno en Oriente hasta el año 749. Entre estos padres de la iglesia destacan algunos pensadores muy conocidos por nosotros. En Occidente destaca San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, eh, y San Ambrosio, ¿no? Estos son los cuatro grandes padres de Occidente. Y en Oriente destacan San Atanasio, San Gregorio Magno, San Basilio Magno, San Gregorio de Nacianzo y San Juan Crisóstomo. Y estos son los cuatro grandes padres de Oriente, ¿no? Pero estos son los más grandes, digamos, ¿no? Pero evidentemente hay muchos padres más, ¿no? De hecho, yo enumeré dos más recién: San Isidoro y San Juan Damasceno. Pero hay muchos más también, ¿no? Bueno, esta es la época de la patrística, pero la época de los padres no coincide con la época de los doctores, porque los doctores de la iglesia tienen otras notas características, ¿no? Entonces hay algunos padres que son doctores y hay otros doctores que no son padres. Entonces por eso conviene hacer esta distinción primero terminológica. Los doctores todos tienen santidad de vida, todos tienen ortodoxia, o sea, son la doctrina católica, todos se destaca una eminente erudición, ¿no? Una ciencia muy destacada en una materia, hoy voy a aclarar un poco esto, y una expresa declaración de parte de la Iglesia. Estas son las notas. Ya no habla de la antigüedad, ¿no? Porque todos los padres de la Iglesia están todos, bueno, circunscritos a un periodo histórico, ¿no? Que fue el primero de la Iglesia, ¿no? Cuando la doctrina se estaba elaborando, cuando se estaba elaborando la liturgia, ¿no? Cuando se ponían los fundamentos de la fe católica, ¿no? Los fundamentos están en Cristo, por supuesto, está el Evangelio y la revelación acabó con la muerte de San Juan. Pero es cierto que hubo que ir sacando del tesoro de la revelación todas esas cosas que a veces estaban de modo virtual. ¿Sí? Y esta fue la gran tarea de los padres. ¿Sí? Pero los doctores, no todos son antiguos, ¿no? Porque hay algunos que son antiguos de esa época, los 8 grandes que he enumerado, y los otros dos también, los 10 que he enumerado son de los doctores de la iglesia, pero además no están limitados a la época antigua. Y sí tiene que haber una eminente erudición de parte de ellos. Entonces, por ejemplo, si uno habla del doctor de la gracia,
se refiere a San Agustín. ¿Por qué? Bueno, porque toda la vida de San Agustín fue la defensa de la fe católica en la parte de la iglesia, la doctrina de la gracia, de la caridad, en contra de los pelagianos o los semipelagianos, ¿no? La doctrina de la iglesia en contra de los donatistas, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, San Agustín es el doctor de la gracia, ¿no? Si uno habla doctor máximo, uno piensa en San Jerónimo, porque era el santo especialmente dedicado a la traducción de toda la Sagrada Escritura de la lengua original al latín, y gran exégeta, etcétera. Bueno, esa es la erudición eminente que han tenido San Agustín y San Jerónimo refiriéndose al tema de por qué la iglesia los ha declarado doctores. Bueno, Santo Tomás es también doctor de la iglesia, no es padre de la iglesia, porque no está limitado a la época antigua, sino, como dijimos en la conferencia de ayer, él vivió en el siglo XIII, vivió en la cristiandad, en la Edad Media, pero su doctrina es eminente. Por eso la iglesia lo declaró doctor de la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso que es doctor de la iglesia? Bueno, en realidad, lo que lo declara es la iglesia, digamos, ¿no? Por supuesto. Tiene varios doctorados, podemos decir así. Se lo conoce con el nombre de doctor angélico, ¿no? Como ya hicimos referencia ayer, aquella frase de Pío XI comentando cómo conservó heroicamente la castidad cuando fue tentado contra esta virtud, ¿no? Entonces él es doctor angélico también por cómo penetró el mundo de los ángeles, ¿no? Y cómo llegó a conocer más con mayor sublimidad, ¿no? Lo que nosotros no podemos conocer. Además de ser doctor angélico, que este es el nombre más extendido quizás, también se lo conoce con el nombre de doctor eucarístico, así nombrado al menos por Pío XI, ¿no? Seguramente debe haber más sumos pontífices que dicen esto. ¿Por qué doctor eucarístico? Porque ustedes recuerden que fue él quien compuso el oficio de Corpus Christi, quien compuso todos los signos en honor al Santísimo Cuerpo de Cristo, ¿no? Todos estos que se cantan en Corpus, ¿no? Aunque se debería cantar en Corpus Christi, los primeros sermones, en presencia del Papa Urbano IV, en fin, que fue el Papa que extendió con la bula Transiturus de Mundo, extendió la fiesta del Corpus Christi, que estaba circunscrita a la ciudad vieja, la extendió a la Iglesia Universal. Por lo tanto, Santo Tomás es doctor eucarístico, además por la penetración que tiene del misterio eucarístico, sobre todo los artículos de la Suma, que mañana, Dios mediante, vamos a hacer una pequeña referencia a cómo se tienen que leer. Además de todo esto, Santo Tomás es doctor común de la Iglesia. Y este título, doctor común, no lo tiene nadie. Este título es como decir, en paridad o en igualdad de situaciones, quien, quien tiene, digamos, a quien hay que estudiar y seguir particularmente es al doctor común. Entonces, si hay una disputa, por ejemplo, la doctrina de la gracia, San Agustín es doctor de la gracia, dijimos. Bueno, pero Santo Tomás es doctor común. Y el título de doctor común tiene prioridad sobre el título de doctor de la gracia, por más que estemos hablando de la doctrina de la gracia. Hasta ese punto. Por lo tanto, ya con solo saber qué quiere decir un doctor de la iglesia y entender esto, bueno, esto ya nos deja entrever que el título que la iglesia le ha dado a Santo Tomás tiene una preeminencia por encima de cualquier otro santo, por encima de cualquier otro doctor. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la iglesia ha querido destacar, ¿no? Ha querido llamarnos la atención sobre la doctrina del doctor angélico? Yo tengo acá un artículo que he publicado hace algunos años en una página de Dante la Fe, que después les voy a dejar el link para que ustedes lo lean, en la cual en realidad yo lo que hago es una pequeña introducción
y reproducir en este artículo un resumen que hace un mártir argentino asesinado por el marxismo, llamado Carlos Alberto Saccheri, que un resumen de otra obra muy importante, que la obra es en latín, y es muy grande, hermosa la obra, pero hay que saberla en latín. La obra es de Berthier, que se llama Santus Thomas Aquinas, Doctor Communis Ecclesiae. Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia. Ese es el título original de la obra. Y después dice Testimonia Ecclesiae, es decir, los testimonios de la Iglesia. Carlos Saccheri hizo un resumen de esta obra monumental, muy grande, muy hermosa, hizo un resumen de esta obra en una revista argentina llamada Verbo, y entonces, como la revista era medio inaccesible, ¿no? Hay gente aquí que la tiene, pero si no está limitada a quien la tiene, entonces yo he transcrito el resumen de Carlos Saccheri y lo he subido a internet, justamente para que esté al acceso de todos y todos sepamos cuál es el valor destacado que tiene la autoridad doctrinal que tiene Santo Tomás. Así que lo que voy a hacer es ir pasando por esta enseñanza de Santo Tomás. Quiero destacar esta frase que la tradición, antes de empezar con los testimonios de los padres, de los papas, quiero destacar esta frase que se le ha atribuido a Santo Tomás, ¿no? Que habla sobre Santo Tomás, no es de él, ¿no? A Santo Tomás se lo ha llamado el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Entonces esto también ya nos deja entender qué quiere decir un doctor común, ¿no? Porque evidentemente todos los doctores de la iglesia y todos los padres de la iglesia fueron sabios, con la verdadera sabiduría, la sabiduría que desciende de lo alto, ¿no? Entonces todos fueron sabios, eso nadie lo va a discutir, ¿no? Pero bueno, hay alguien que se ha destacado entre ellos, ¿no? Bueno, y Santo Tomás, por esta santidad tan particular que tenía, según esta frase, es el más santo entre los sabios, ¿no? Y además, por otro lado, es el más sabio entre los sabios, ¿no? Porque justamente ha tenido, como hemos comentado ayer, muy probablemente ha tenido un don sobrenatural que es el conocimiento infuso de toda la teología. Por esta razón, en una página, Santo Tomás a veces es un gran sistematizador de la filosofía y de la teología. Pensemos, por ejemplo, citar un solo caso, la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 2, artículo 3, famoso artículo, donde habla de las pruebas para demostrar la existencia de Dios, donde Santo Tomás resume desde Platón, Aristóteles, todos los filósofos neoplatónicos y aristotélicos, ¿no? Tanto árabes como, qué sé yo, algún judío también, ¿no? Y toda la filosofía precedente, ¿no? Hasta tal punto es que ya son clásicas hoy las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Pero el único que habla de 5 vías para demostrar la existencia de Dios es Santo Tomás ahí. Es así, todos hablan de eso, todos, digamos, ¿no? Pero Santo Tomás ahí es un gran sistematizador y compendia un montón de obras, ¿no? En una simple cuestión. Eh, por otro lado, Santo Tomás a veces es un gran pensador original y que ha superado en sabiduría a todos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es lo que quiere decir esta frase y esto es lo que la Iglesia nos quiere hacer llamar la atención sobre este título que le ha dado como doctor común de la Iglesia. Los primeros, otro título que no he dicho de Santo Tomás es Guía de los Estudios y Patrono de las Escuelas Católicas, de todas. Ese título se lo dio el Papa León XIII, justamente que fue, ahora vamos a ver, un papa que hizo una gran labor para llamar la atención sobre la doctrina de Santo Tomás. Dice el Papa Pío XII que obliga en conciencia que nosotros sigamos la autoridad doctrinal de Santo Tomás. Hasta este punto, ¿no? Bueno,
Dicho esto, los primeros papas que alabaron la doctrina de Santo Tomás fueron sus contemporáneos. ¿Mm? Alejandro IV, gran defensor de las órdenes mendicantes en contra de la disputa con el clero secular, que ya hemos hablado el día de ayer, no me voy a extender en eso. Urbano IV, que es el papa que le pidió al santo escribir la misa de Corpus, a quien él le dedica la catedral áurea de Santiago, Clemente IV, todos estos son, y Gregorio X, hasta ahí son los papas que han vivido, o Santo Tomás en la época que él vivió. Pensé que ustedes que era teólogo de la Casa Pontificia. Muchas veces estuvo allí, otras veces estuvo en París, bueno, ya lo he comentado en la clase anterior. Pero además de estos papas, que fueron los contemporáneos al santo, Inocencio V, Nicolás III, Martín IV, Honorio IV, Nicolás IV, Celestino V, Bonifacio VIII, Benedicto XI, Clemente V. Todos estos papas han elogiado a Santo Tomás, pero antes que sea declarado santo. Por lo tanto, vemos que evidentemente los sumos pontífices desde un primer momento se dieron cuenta la eminencia de la doctrina que estaba enseñando Santo Tomás. El Papa que lo canonizó al santo, que hoy nos compete hablar, fue Juan XXII. Juan XXII era uno de los papas que estaban en Aviñón. Ustedes recuerden que un tiempo el papado se fue de Roma al sur de Francia. Él lo canonizó a Santo Tomás con la bula Redemptionis Misit Dominus. El Señor envió la redención, así traducido, ¿no? Pero en el consistorio previo a la canonización, dijo esta frase, la que hemos citado en la clase anterior, pero que viene bien ahora citarla, ¿no? Dice, Santo Tomás iluminó más a la iglesia que todos los otros doctores. En sus libros aprovecha más el hombre en un solo año que en el estudio de los demás durante toda la vida. Es muy lapidaria la frase, digamos, ¿no? Aprovecha más estudiar un año a Santo Tomás que toda la vida a todos los más doctores, ¿no? Por lo tanto, uno no desprecia a los otros santos, ¿no? O a los otros doctores de la iglesia, pero cuando uno entiende que Santo Tomás a uno lo forma en el pensamiento, ¿no? No solo dan el clavo en la doctrina, ¿no? Sino que además nos enseña a pensar, ¿no? Y nos enseña a encontrar los silogismos y a razonar, y a pensar de modo ordenado, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta frase, dicha por Juan XXII, después va a ser repetida por otros pontífices, ¿no? Pero el que la dijo fue el Papa que lo canonizó al santo. Sigo nombrando pontífices que hablan de Santo Tomás. Benedicto XII, Clemente VI, que ordena a los dominicos que no se separen de la doctrina de Santo Tomás. Inocencio VI, que dice en un sermón, en la misa de Santo Tomás, dice esta frase. Si se exceptúa la doctrina canónica, o sea, la Sagrada Escritura, la de Tomás, excede a todas en la propiedad de las palabras, en el estilo y modo de hablar, en la verdad de las sentencias, de forma que a los que la siguiesen y tuviesen, jamás se les verá fuera de las vías de la verdad, y los que la impugnaren serán siempre tenidos por sospechosos acerca de ella. O sea, fíjense, que siga Santo Tomás, bueno, es un hijo de la iglesia, un buen hijo de la iglesia, pero al que se aparta de la doctrina tomista, posiblemente hasta se aparta de la iglesia. Fíjense. El Papa siguiente, Urbano V, también tiene una frase, una carta, ¿no? Al canciller de la Universidad de Toulouse, Santo Tomás estaba enterrado en Toulouse, y él dice esta frase: es nuestra voluntad y según el tenor de las presentes letras,
os prevenimos que abracéis como verídica y católica la doctrina del bienaventurado Tomás, y que hagáis estudio con todo ahínco para exponerla ampliamente. Entonces le manda positivamente Urbano V, ¿no?, al canciller de la Universidad de Toulouse, que sigan la doctrina del doctor Angélico. Sigo enumerando pontífices que hablan de Santo Tomás, no puedo hablar de todos porque no nos da el tiempo. Gregorio XI, Urbano VI, Bonifacio IX, Inocencio VII, que confirma a la doctrina de los dominicos que sigan la de Santo Tomás, en una constitución que se llama Decens Reputamus. Gregorio XII, Alejandro V, Martín V, Inocencio IV, Nicolás V, Calixto III, Pío II, Pablo II, Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, Julio II, León X, Clemente VII, Pablo III, Julio III, Pablo IV, Pío IV, y me voy a detener en Pío V. Pero fíjense cuánta cantidad de sumos pontífices nos están insistiendo que tenemos que estudiar a Santo Tomás. No es una ocurrencia de uno por ahí. ¿Y por qué me voy a detener con San Pío V? Bueno, me voy a detener con San Pío V por una razón muy importante. San Pío V, aparte de ser un papa que fue dominico, ¿no?, el primer papa que se vistió de blanco, ¿no?, porque nunca quiso renunciar a su hábito dominico, aparte de eso fue el papa que declaró a Santo Tomás doctor de la Iglesia, aunque en la práctica ya vemos que todos los papas anteriores, todos los que he enumerado, ya nos decían que debíamos estudiar a Santo Tomás. Dice así en la bula Mirabilis Deus del 2 de abril de 1567. Dice Pío V: como la providencia de Dios omnipotente ha querido que por la fuerza y la verdad de la doctrina del doctrico, desde el tiempo en que fue adscrito en el catálogo de los ciudadanos del cielo, todas las herejías y los errores que se siguieran, confundidos y convictos, se disiparan, lo que muchas veces se vio antes y ahora recientemente se ve más claro en los sagrados decretos del Concilio de Trento, hemos determinado con mayor afecto de gratitud y devoción la memoria de aquel por cuyos méritos el orbe de la tierra diariamente se limpia de pestíferos errores. Hasta ahí San Pío. Por lo tanto, fíjense que dice que desde el tiempo que vivió, ¿no?, y que fue canonizado, todas las herejías y todos los errores quedan refutados, ¿no?, y confundidos con la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Todos, ¿no? Y hace una especial referencia al Concilio de Trento. Recordemos, para los que no tengan presente un poco la historia de la Iglesia, San Pío V fue un papa post-tridentino. El Concilio de Trento acababa de terminar con estos papas que he enumerado recién. Pablo III, Pablo IV y Pío IV. Esos tres papas llevaron a cabo el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento fue el único concilio que puso la Sagrada Escritura en el centro, ¿no?, como en una mesa, en un altar, no sé, en un centro, y puso una obra de un santo. El santo era Santo Tomás. La obra era la Suma de Teología. Un libro que fue comparado a la Sagrada Escritura en un concilio universal. Fue la Suma de Santo Tomás. Y fue en el Concilio de Trento, para refutar a los protestantes, ¿no? Por lo tanto, esto que dice acá San Pío V no es algo de balde, no es una ocurrencia de él, porque era dominico, no, sino porque lo hicieron los padres del Concilio de Trento para refutar los errores del luteranismo, del calvinismo y de los otros grupos protestantes. Y además San Pío V ordena la edición de las obras completas de Santo Tomás.
Sigo enumerando papas, otros postridentinos muy importantes, ¿no? Que no están canonizados, pero su obra continuó con la reforma que mandó a hacer el Concilio de Trento, Gregorio XIII y Sixto V. Clemente VIII recomienda a los padres de la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que sigan la doctrina de Santo Tomás. León XI, Pablo V, Urbano VIII, Alejandro VII, Clemente X, Inocencio XI, Alejandro VIII, Inocencio XII, Clemente XI aprueba los estatutos de la Academia de Santo Tomás en Roma, Inocencio XIII, Benedicto XIII, Clemente XII, y me voy a detener en Benedicto XIV. Benedicto XIV, conocido, ya era conocido, muy conocido en su época, antes de ser sumo pontífice, su nombre de pila, de bautismo, era Próspero Lambertini. De Próspero Lambertini se dice que era el canonista más grande de todos los tiempos. Todavía hoy, cuando se sigue el proceso de canonización de los santos, se estudia la obra de Próspero Lambertini, todavía hoy. O sea, fíjense qué importante que fue Lambertini y después Benedicto XIV. Fíjense lo que dice Benedicto XIV. De cuya doctrina, la Suma Teológica, muchos pontífices romanos, predecesores nuestros, pronunciaron encomios honrosísimos, y nos mismo en los libros que hemos publicado sobre diversas materias, después de haber escrutado y comprendido con toda diligencia la mente del angélico doctor, no hemos hecho otra cosa sino admirarla y seguirla, confesando sinceramente que si algo bueno se encuentra en esos libros nuestros, no a nos, sino a tan grande maestro debe atribuirse todo. ¿No? Esto dice, insisto, el mejor canonista de todos los tiempos. ¿No? No a nos, ¿no? Como hablaban los sumos pontífices antes, no a nosotros, sino al maestro Santo Tomás. Sigo enumerando papas que hablan sobre Santo Tomás. Clemente XIII, Clemente XIV, Pío VI, Pío VII, León XII, Pío IX, y me voy a detener en León XIII. León XIII, como ven, no fue alguien que inventó que nosotros sigamos a Santo Tomás. León XIII es sumamente conocido por darle, ustedes recuerden que con Pío IX los papas se quedaron sin estado temporal, ¿no? Porque se dio la unificación de lo que hoy conocemos como Italia, y como hemos dicho, la tercera parte de Italia era parte de los estados pontificios, ¿no? Pío IX fue el último papa rey, digamos, o monarca temporal, ¿no? Como entendemos los monarcas tradicionalmente, y entonces se quedó preso en Castillo Sant'Angelo, ¿no? En Roma, muy cerca de San Pietro y Vaticano, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que fue una época de confusión. Lo que hoy conocemos como Estado Vaticano, eso surgió con Pío XI, ¿no? Con un tratado que se hizo con el gobierno de ese momento. Lo cierto es que León XIII le dio un viraje al pontificado. El pontificado de León XIII fue muy importante, porque hizo que la iglesia se empezara a ocupar, siempre se ocupó de combatir las herejías y de promover la fe, porque esa es la función de la iglesia, digamos, ¿no? Pero ya como no era señor temporal, entonces no se tenía que ocupar de los caminos, de la seguridad, ¿no? Ya no se tenía que ocupar de todo eso. Entonces, fue muy importante muchas cosas de León XIII. Si algo me gustaría que quedara de esta conferencia, además del valor doctrinal que tiene Santo Tomás, es que nosotros tenemos que conocer los documentos de León XIII. Por ejemplo, la condena que hace León XIII contra la masonería, que se llama Humanum Genus, es formidable. No es de él, porque viene de antes, ¿no? Pero la condena que hace León XIII
es inigualable, ¿no? Por ejemplo, la condena que hace León XIII del liberalismo con sus encíclicas Immortale Dei, Libertas, ¿no? Diuturnum Milud, son inigualables. Un católico no puede desconocer esto. El documento sobre esa escritura, Providentissimus Deus, ¿sí? Donde nos hace volver a la Sagrada Escritura, bueno, inigualable, ¿no? El documento Quam Pluries, que habla de la devoción a San José, no, es único, ¿no? El documento Rerum Novarum, que habla sobre que le da origen a la doctrina social de la Iglesia. No es que antes la Iglesia no se ocupaba de la doctrina social, pero al menos lo dio como un corpus doctrinal. Es de los 13. Entonces, no podemos ignorarlo. Bueno, y entre tantas cosas que hizo León XIII en un pontificado tan sabio, y además muchos años, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? León XIII escribió un documento, que es el que hoy quiero hablar, que se llama Eterni Patris, del Padre Eterno, digamos, ¿no? Y entonces voy a leer algunos extractos de este documento tan importante, como ustedes ven, que es del 4 de agosto de 1879. Dice así, un extracto, ¿no? Porque no puedo leer todo. Dice, entre todos los doctores escolásticos, escolástica es la enseñanza propia de la Edad Media, descuella sobremanera como príncipe maestro que fue de todos ellos el angélico Tomás de Aquino, de quien nota muy bien Cayetano, que era el principal comentador de Santo Tomás, que fue cardenal, que por la suma veneración con que honró a los doctores sagrados, recibió en cierto modo el entendimiento de todos ellos. La frase de Cayetano, pero que el Papa la hace suya. Recibió en cierto modo el entendimiento de todos los padres. Las doctrinas de estos, dispersas a modos de miembros separados de un mismo cuerpo, Tomás las unió y ligó en un haz, dispúsolas con orden admirable y con tales argumentos las enriqueció que con justa razón es tenido el santo doctor por auxilio y honor de la Iglesia. Avanzo un poco. Dice, nada se echa de menos, ni la abundancia de la materia de las cuestiones, ni la conveniente disposición de las partes, ni más cumplido acierto en el método, ni mayor firmeza en los principios, vigor en la argumentación, ni la propiedad en los términos, ni la facilidad en la explicación de los puntos más obstrusos. Avanzo más adelante. La razón elevada en alas del doctor angélico hasta la cumbre del humano saber, apenas puede elevarse ya a más sublime altura, ni a la fe le es dado obtener más eficaces y numerosos auxilios que los que obtuvo gracias a Santo Tomás. Sigo más adelante y dice, aquel fue el mayor honor de Santo Tomás, suyo propio y no comunicado a ninguno de los doctores católicos, que los santos padres del Concilio Tridentino, juntamente con las divinas escrituras y los decretos de los sumos pontífices, quisieron que en medio de él, para su norma y dirección, se ofreciese ante los ojos la suma de Tomás de Aquino, a fin de acudir a ella en busca de consejo, razones y oráculos. Hablando del Concilio de Trento, que ya hemos dicho antes. Paso más adelante. Os exhortamos con todas nuestras fuerzas, venerables hermanos, le hablan los obispos, a que, por honor y defensa de la fe católica, para el bien de la sociedad, para el progreso de todas las ciencias, restablezcáis y propaguéis con toda la latitud posible la áurea ciencia de Santo Tomás. O sea, para bien de la Iglesia, para bien de la sociedad, para defensa de la fe católica, para el progreso de la ciencia, o sea, para todo, digamos, así, simplemente, para todo, que sea restaurada, ¿no?, la enseñanza de Santo Tomás. Bueno, y tuvo un montón de actos pontificios, un montón, una multitud,
la Academia Romana de Santo Tomás, ordena nuevamente una nueva edición de las obras completas de Santo Tomás, que lo he dicho San Pío V, proclama la necesidad de estudiar la filosofía de Santo Tomás, lo proclama patrón de las escuelas católicas, como he dicho antes, invita a los jesuitas a seguir la doctrina de Santo Tomás, invita también a los frailes menores, ¿no? A los franciscanos a estudiar a Santo Tomás, aprueba una nueva Academia Romana de Santo Tomás, le escribe al clero francés sobre Santo Tomás, bueno, en fin. Es decir, entre tantos actos pontificios encomiables, ¿no? Y brillantes que tuvo León XIII, sin duda no puede dejar de destacarse la importancia que le dio a la enseñanza del doctor Ángel. Sigo. San Pío X. Bueno, todos conocemos a San Pío X por muchísimas cosas. Una de las cosas muy importantes del santo Papa fue la condena del modernismo, ¿no? Bueno, por supuesto que al condenar el modernismo estaba condenando toda la nueva teología que hoy a veces sufrimos, ¿no? El vaciamiento de la revelación, el querer licuar la fe, etc. Bueno, pero San Pío X, al condenar el modernismo, incita a estudiar a Santo Tomás, porque se da cuenta que cuando condena el modernismo en la encíclica Pascendi, que es del 8 de septiembre de 1907, les recomiendo que la lean si nunca lo leyeron, cuando condena eso dice, esto se combate estudiando a Santo Tomás, no hay otra forma. ¿Mm? Bueno, además de esto, de esta intervención que tiene San Pío X condenando el modernismo y promoviendo la doctrina católica, dice así: por lo que hace al estudio, queremos y con todo encarecimiento mandamos que se establezca la filosofía escolástica como fundamento de los estudios sagrados. Y en este punto principal, entiéndase que al ordenar el estudio de la filosofía escolástica, nos referimos singularmente a la que dejó en herencia Santo Tomás de Aquino, acerca de la cual queremos que siga en todo su vigor cuanto fue impuesto por nuestro antecesor, o sea, León XIII. O sea, que todo lo que dijo León XIII, San Pío X lo refrendó acá, por si quedaba alguna duda. En otro documento, porque los papas, así como, por ejemplo, con San Pío X, muchos sumos pontífices empezaron a tener un documento sobre la santidad sacerdotal, San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo II tenía todas sus homilías, el Jueves Santo dirigía a la santidad de los sacerdotes, o escribió una carta a la santidad de los sacerdotes. Además de esto, desde León XIII, muchos papas tenían un documento, todos referidos a Santo Tomás. La Eterni Patris de León XIII que hemos hablado. San Pío X tiene otro que se llama Doctoris Angelici, o sea, doctor angélico. Y ahora voy a ir enumerando los papas que siguen. Bueno, San Pío X en este documento dice lo siguiente: lo que en Santo Tomás es capital no debe incluirse en el género de opiniones de las que por ambas partes se pueden disputar, sino que debe ser tenido como el fundamento sobre el que descansa toda la ciencia de las cosas naturales y divinas. O sea, eso no se discute, porque es el fundamento. El fundamento no podemos discutirlo, ¿no? O sea, uno puede discutir este puntito en Santo Tomás a ver si está bien o no, pero el fundamento no se puede discutir, ¿no? Lo que es en Santo Tomás Capital es el fundamento, y es el fundamento no de su doctrina, sino de la Iglesia. Ya me estoy adelantando lo que va a seguir, pero bueno. Sigue diciendo San Pío X. Así pues, todos cuantos se dedican al estudio de la filosofía o de la sagrada teología, saben ya lo que dijimos en otra ocasión, que se exponen a grave detrimento si se apartan en lo más mínimo de Santo Tomás, sobre todo en cuanto a la metafísica. Sobre todo en cuanto a la metafísica. Así que si yo no tengo en la doctrina de la metafísica, no es esa cosa extraña que hacen los que hacen yoga o esas cosas, ¿no? O esa cosa orientalista, no.
La metafísica es la rama principal de la filosofía. Si yo no tengo en esta rama fundamental de la filosofía la noción de acto, de potencia, de ese, de esencia, de causalidad, ¿no? De materia, de forma, que esto que es lo principal, pongo en grave detrimento la filosofía y la teología. Bueno, fíjense hasta qué punto, ¿no? Sigue diciendo San Pío X, téngase presente que si alguna vez ha sido aprobada y alabada la doctrina de cualquier autor o santo, por nos, por él, ¿no? Por nos, o por nuestros predecesores, y si además de alabada esa doctrina se ha aconsejado difundirla y sostenerla, fácilmente se entenderá que que se la ha recomendado en cuanto estaba del todo conforme o en nada se oponía a los principios de la quinatense. Nuevamente, doctor común. O sea, todas las otras doctrinas de los santos, tanto y cuanto están de acuerdo con la doctrina de Santo Tomás. Y lo demás, no. Así, así es. San Pío X. Bueno, además San Pío X mandó a hacer unas tesis tomistas, que lamentablemente no me da el tiempo de comentarlas acá, pero sí puedo mandarlos, ¿no? A que lean, que fueron publicadas por la Sagrada Congregación de Estudios el 27 de julio de 1914, en la cual resume toda la doctrina de Santo Tomás en 24 tesis. Por eso se la conoce así, las 24 tesis tomistas. Y que de hecho hay libros. Hay un libro del padre Hugón que habla de las 24 tesis tomistas. Hay un libro que ustedes lo pueden descargar gratis de la página gratis Date, que se llama Id a Tomás, donde comenta las 24 tesis tomistas. Es cierto que estas tesis, algunos han dicho que hay cosas que se podrían agregar, ¿no? Que son esenciales en la doctrina de Santo Tomás, que no se han tenido en cuenta, pero no importa. Lo importante acá es saber que la Sagrada Congregación de Estudios, con aprobación de San Pío X, resumió 24 tesis tomistas. No hay resumida tesis de San Agustín, de San Jerónimo, de San Basilio, ni de, no sé, Santa Teresa, qué sé yo. Las tesis resumidas son las de Santo Tomás. Leo una, la primera nomás, porque no puedo leer las 24 porque digo, me falta tiempo. La primera dice, la potencia y el acto dividen el ente, de tal manera que todo cuanto es, o bien es acto puro, o bien es potencia y acto, que necesariamente se unen como principios primeros e intrínsecos. Entonces, una tesis que está sacada de las obras de Santo Tomás, no es así literal del Angélico Doctor, pero sí resume muchísimo de su filosofía, muchísimas cosas de su filosofía. Después de San Pío X vino Benedicto XV, también nuevamente tiene un motu propio que recomienda a Santo Tomás, se llama Non Multo Post, escribe sobre las tesis y tiene esta frase en la encíclica Fausto Apetente Die del 29 de junio de 1921. Dice así, la Iglesia ha proclamado que la doctrina de Santo Tomás es su propia doctrina. No queda lugar a duda. Benedicto XV. La Iglesia ha proclamado que la doctrina de Santo Tomás es su propia doctrina. Punto. ¿Sí? Y como si fuera poco, Benedicto XV promulga el primer código de derecho canónico que existe en Occidente, que lo mandó a hacer San Pío X, porque antes todas las leyes, cada papa sacaba sus leyes, entonces era muy difícil poder sistematizar y resumir todo. Entonces, San Pío X mandó a hacer un código que lo promulgó Benedicto XV. Y entonces, en el código llamado Código del 17, se manda que todos los alumnos que estudien filosofía y teología sigan
las ciencias, el método, la doctrina y los principios del doctor Angélico. Y que así se lo tengan, ¿no? En el canon 1366. Por lo tanto, vemos que no es una cosa opinable. Después viene Pío XI, donde tiene su encíclica Studiorum Ducem, que habla sobre Santo Tomás, en donde dice esta frase, que habla sobre la educación del clero, la frase, ¿no? La educación de los sacerdotes. Y dice esto: a todos cuanto ahora sientan hambre de verdad, les decimos, id a Tomás. Sobran comentarios, digamos, ¿no? Es muy claro, digamos, no es necesario agregar mucho. Bueno, después celebra el sexto centenario de la canonización de Santo Tomás. Después viene Pío XII. Pío XII tiene una encíclica donde vuelve a condenar los errores del modernismo, que volvían a reflotar. Ya condenó San Pío X y Pío XII los vuelve a condenar. Y la encíclica esta se llama Humani Generis. En esta encíclica dice así, Pío XII: si se han captado bien estos puntos de vista, los errores teológicos y filosóficos denunciados antes, se comprenderá sin pena por qué la Iglesia exige que sus futuros sacerdotes estén formados en las disciplinas filosóficas según el método, la doctrina y los principios del doctor Angélico, citando al Código de Derecho Canónico que lo dije antes. O sea, Santo Tomás sirve para combatir todos los errores, incluso los de hoy, incluso los de hoy. Más adelante, sigue diciendo Pío XII: esta filosofía presenta numerosos puntos que no tocan ni directa ni indirectamente las cuestiones de fe y de moral. Y la Iglesia, por tal motivo, los deja en la ley de discusión de los espíritus competentes. En otros planos, por el contrario, en aquellos que conciernen los principios y enunciados esenciales que nos hemos recordado, no existe la misma libertad. O sea, nosotros no podemos pensar otra cosa distinta en el fundamento de la fe. Sigue Juan XXIII como papa y dice, pedimos especialmente que el tesoro de los presentes del divino Tomás sea exhibido con mayor prodigalidad, con gran ventaja de la cristiandad, y que en realidad sus escritos no se diferencian en ningún momento de la índole y las características de nuestro tiempo sean publicados ampliamente. Juan XXIII. Pablo VI, escuchen los profesores con reverencia la voz de los doctores de la Iglesia, entre los cuales sobresale en primer término Santo Tomás, porque está la penetración de su ingenio, su amor a la verdad, su destreza y sabiduría en la investigación, explicación y ordenamiento de las verdades más sublimes, que es un instrumento eficacísimo, no solamente para salvaguardar los fundamentos de la fe, sino también para ahondar más profundamente sus dogmas y sacar más copiosos los frutos de salvación que contiene. Otro texto de Pablo VI dice: ella contiene sublimada la metafísica natural de la inteligencia humana, porque refleja las esencias de las cosas reales en su verdad cierta e inmutable. Y esto es muy importante, en base a una pregunta que me hicieron ayer, ¿no? Por eso, dice Pablo VI, no está confinada en el tiempo ni en el espacio, no es italiana o europea ni del siglo XIII o del medioevo, sino de todos los tiempos y de todas las latitudes, y tan actual hoy como cuando vivía el santo doctor, llamado con razón Homo Omnium Horarum, el hombre de todas las horas. Hasta ahí Pablo VI. Pablo VI tiene también un documento que se llama Lumen Ecclesiae, que habla a Santo Tomás como la luz de la iglesia. Lumen Ecclesiae. Y en medio del pontificado de Pablo VI estuvo la conclusión del Concilio Vaticano II. En dos documentos, el concilio recomienda estudiar a Santo Tomás. En el documento Optatanto Sius, número 16, que habla sobre la formación de los sacerdotes, en donde dice: para ilustrar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación
bajo el magisterio de Santo Tomás. Y también el documento Gravissimum Educationis, que habla sobre la educación universitaria. El número 10 dice: de ella se alcancen y teniendo en cuenta con esmero las investigaciones más recientes del progreso contemporáneo, se perciba con profundidad mayor cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. O sea que la Iglesia no ha variado doctrina, sigue diciendo lo mismo. Algunos con más énfasis, otros con más poesía, pero la Iglesia sigue diciendo lo mismo. Por eso Pablo VI, en este documento, Lumen Ecclesiae, lumbrera de la Iglesia y luz del mundo entero, así es aclamado con razón Santo Tomás de Aquino, el cual es objeto de especiales celebraciones este año, que se cumple el séptimo centenario de su muerte, etc. Con razón ha sido llamado por nuestros predecesores con el título de doctor común, que se le dio por primera vez en el año 1317. Bueno, sigue hablando así, no puedo leer todo porque recomiendo que lean directamente los documentos, ¿no? Porque no puedo hablar de todo, ¿no? Sin pretender en absoluto una ruptura con el pasado, ruptura que lo habría privado de su raíz, ¿no? Por eso Santo Tomás es tan importante, porque estudió todo, pudo compendiar todo, ¿sí? ¿Cierto? Puede haber alguna cosa particular que no haya conocido, pero eso es lo que la grandeza que tiene Santo Tomás, ¿sí? Por la misma razón fue muy dócil al magisterio de la Iglesia, recordemos cuando murió, y las palabras que dijo, que todo lo sometía a la corrección de la Iglesia. Sigo diciendo, después de enumerar los otros doctores que tienen en la Iglesia, dice: sin duda, Santo Tomás, por disposición de la divina providencia, puso el remate a toda la teología y filosofía escolástica, como suele llamarse, y fijó en la Iglesia el quicio central, en torno al cual, entonces y después, ha podido girar y avanzar con paso seguro el pensamiento cristiano. El quicio fundamental, cuando lo compara antes con los otros, ¿no? San Alberto, Alejandro de Ales, Ruscoto, San Buenaventura. El quicio fundamental lo puso Santo Tomás. Y después por eso dice todos los concilios que han elogiado a Santo Tomás: Florencia, Trento, Vaticano I, Código de Derecho Canónico, Vaticano II. La Iglesia, o más adelante, la Iglesia, para decirlo brevemente, convalida con su autoridad la doctrina del doctor Angélico y la utiliza como instrumento magnífico, extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio laquinatense, tanto y más que a otros insignes doctores suyos. O sea, los rayos del magisterio llegan a Santo Tomás más que a cualquier otro doctor de la Iglesia. Es necesario seguir los pasos de los doctores de la Iglesia, especialmente de Santo Tomás. Es la primera vez que un concilio ecuménico, refiriéndose al Vaticano II, recomienda a un teólogo, y este es Santo Tomás. Sin duda, más adelante, sin duda, por ser santo, el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, como de él se ha dicho, nuestro predecesor León XIII no solo lo propuso como maestro y guía, sino también lo proclamó como patrono de todas las escuelas católicas, ¿sí? Etcétera. Lo mismo podemos decir Juan Pablo II, lo llama, tiene un montón de discursos que es imposible hablar de todos ellos: Doctor Ecclesiae, Doctor Angelicus, Patronus Celestis Studiorum Optimorum. Bueno, en fin, resume un poco todo. Doctor Communis Ecclesiae, dice, hace suya la frase del cardenal Cayetano, como ya había dicho León XIII: Santo Tomás tuvo en suma reverencia a los sagrados doctores y heredó en cierta manera el pensamiento de todos ellos, ¿no? Bueno, nuevamente no se puede poner en duda su enseñanza. Tengo que pasar lamentablemente porque no nos alcanza el tiempo. Lo llama además Doctor Humanitatis, doctor de humanidad, así lo llama Pablo VI, y Juan Pablo II hace suyo eso, ¿no? Más hay que seguir la autoridad de la Iglesia que cualquiera de sus doctores. Y esta frase cita Juan Pablo II, de una frase literal de Santo Tomás, ¿no? Que él tenía en gran reverencia la enseñanza de la Iglesia.
Lo que estaba en el código antiguo es puesto en el código nuevo de derecho canónico, así que hoy la Iglesia tiene que seguir afincada en la doctrina de Santo Tomás. Dice, ha de haber clases de teología dogmática, fundadas siempre en la palabra de Dios escrita, juntamente con la sagrada tradición, con la que los alumnos conozcan de modo más profundo los misterios de salvación, teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás. Hasta ahí el derecho canónico. Esta es la ley universal de la Iglesia, que manda a estudiar especialmente a Santo Tomás. Y no puedo terminar, Juan Pablo II, sin hacer una referencia a una de sus encíclicas más importantes, que se llama Fides et Ratio, la fe y la razón. Que justamente así comienza: la fe y la razón son como dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad, ¿no? Por eso, una de las primeras conferencias de este curso de Santo Tomás fue la fe y la razón de Santo Tomás, porque el que resolvió grandemente el tema fue el doctor Angélico. En el número 44 de esta encíclica, editada, dada a conocer el 14 de septiembre de 1998, el número 44 he dicho, dice Juan Pablo II. Santo Tomás amó de manera desinteresada la verdad, la buscó allí donde pudiera manifestarse, poniendo de relieve al máximo su universalidad. El magisterio de la Iglesia ha visto y apreciado en él la pasión por la verdad, su pensamiento al mantenerse siempre en el horizonte de la verdad universal, objetiva y trascendente. Alcanzó cotas que la inteligencia humana jamás podría haber pensado. Así citando a León XIII, ¿no? La inteligencia humana llegó hasta niveles que jamás hubiese alcanzado. Por eso se llama doctor angélico, haciendo una analogía entre el alma humana y el conocimiento de los espíritus puros, ¿no? Con razón, pues, se le puede llamar apóstol de la verdad. Número 44. Número 61. Si en diversas circunstancias ha sido necesario intervenir sobre este tema, reiterando el valor de las intuiciones del doctor Angélico e insistiendo en el conocimiento de su pensamiento, se ha debido a que las directrices del magisterio no han sido observadas siempre con la deseable disponibilidad. O sea, los papas no fueron escuchados cuando decían e insistían y volvían a decir que hay que estudiar a Santo Tomás. Número 78. A la luz de estas reflexiones se comprende bien por qué el magisterio ha elogiado repetidamente los méritos del pensamiento de Santo Tomás y lo ha puesto como guía y modelo de los estudios teológicos. Más adelante. En efecto, en su reflexión, la exigencia de la razón y fuerza de la fe han encontrado la síntesis más alta que el pensamiento haya alcanzado jamás, ya que supo defender la radical novedad aportada por la revelación sin menospreciar nunca el camino propio de la razón. Bueno, y por último, Benedicto XVI, que tiene un par de catequesis sobre todos los padres y doctores de la Iglesia, que son muy jugosas, les recomiendo también que la lean, y bueno, dice que Santo Tomás lo llama doctor communis, por la tradición de la Iglesia, también lo llama doctor angelicus, por la sublimidad del pensamiento y la pureza de su vida, dice Benedicto XVI, y cuenta algunos episodios de la vida de Santo Tomás. Los últimos meses de la vida terrena de Tomás fueron rodeados por un clima especial, misterioso, por aquel éxtasis que tuvo el día 6 de diciembre, que ya lo hemos comentado, y también cuenta cuando le habló el crucifijo. Como dice, la vida y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino se podrían resumir en un episodio. Cuando él fue a preguntar a Cristo en la capilla, ¿no? Si estaba bien lo que había escrito sobre la doctrina del Verbo encarnado, la Suma Teológica, la Tercia Pars, y entonces el crucifijo le respondió: tú has hablado bien de mí, Tomás, ¿cuál será tu recompensa? Y lo que dijo Santo Tomás fue esto:
que él no lo dijo, lo escucharon ahí, dice, nada más que Thyssen. Bueno, hasta ahí la enseñanza de los padres, de los papas, ¿no? Desde la época que vivió Santo Tomás, que fue canonizado, que fue declarado doctor de la Iglesia, resumiendo brevemente todo. Solamente quiero hacer referencia a una cosa más, y que creo que es muy importante entenderla. El papa que canonizó a Santo Tomás, que fue Juan XXII, tuvo además un acto muy importante como sumo pontífice, que fue condenar los errores de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham era nominalista, era voluntarista, una filosofía del siglo XIV, se rebeló contra el papado y se refugió en una corte de Luis de Baviera, en Alemania, ¿no? Bueno, el acto magisterial del Papa Juan XXII fue, en cierta manera, profético, porque todos los errores de la filosofía desde el siglo XIV hasta hoy están todos contenidos en el nominalismo. Todas las cosas son un puro nombre, una pura voluntad, en ignorar la verdad, ¿sí? Y ignorar, en definitiva, a Dios, que es el autor de la verdad, ¿no? Bueno, todos estos errores fueron condenados en germen por el Papa Juan XXII y lo hizo siguiendo la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Eso me parece que puede ser el resumen y el corolario de esta exposición de este día, ¿no? Todos los errores del siglo XIV hasta el final de los tiempos, contenidos todos en la doctrina de Ockham, todos fueron condenados por la doctrina de Santo Tomás. Por eso no me queda nada más que decir con el Papa Pío XI y de Tomás. Nada.